Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver en esta parte la teoría de lo que es el sueldo anual complementario, el SAC, que si van a la ley de contrato de trabajo, lo vamos a encontrar en el capítulo tercero del sueldo anual complementario. Los artículos son el 121, 122 y 123. Y en el cuadernillo de remuneraciones, desde la página 24 tenemos sueldo anual complementario y acá está la explicación. El artículo 121 está derogado tácitamente. A ver, expresamente no está derogado porque figura en la ley de contrato de trabajo, pero no se usa. La definición del SAC la vamos a ver en el 122 y nos vamos a focalizar en el 122 de la ley. Pero el 121 te dice que era la 12ª parte del total de remuneraciones definidas en el 103, o sea, los conceptos de remuneración, percibidas, dice, por eso digo derogada tácitamente, porque el percibido ya no se usa más, y vamos a trabajar con el devengado, en el artículo anterior lo vemos, por el trabajador en el año calendario. Bueno, la 12ª parte del año sería un mes más, por eso son 13 sueldos, pero en el 122 de donde yo me tengo que enfocar, el 122 de la ley, donde vamos a analizar las palabras sueldo anual complementario. Es anual porque se abona una vez por año, pero en dos cuotas. La primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre. Después vamos a ver la particularidad del adelantamiento hace bastantes años, que antes era el 31 de diciembre, ahora es el 18 de diciembre, con el objetivo, esto salió por ley, para que los empleados tengan disponibilidad de esa cuota del aguinaldo para lo que son las fiestas, ¿no? Navidad etcétera. Bueno, entonces, sueldo anual, complementario, un sueldo adicional, que se le paga al trabajador por encima de los sueldos normales. Por eso sería 13 sueldos. 12 normales de los meses más uno anual del sueldo anual complementario. Recuerden, la naturaleza es remunerativo, o sea, en los recibos de sueldo va en la columna de remuneración, la columna 1, está sujeta a los aportes y contribuciones, ¿verdad? Y habla que es diferido, porque si bien se va devengando todos los días, cuando hay remuneración, será abonado en dos cuotas, ¿no? El procedimiento de cálculo, como decíamos, está en el 122, en el segundo párrafo, dice que el importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo de, y esta es la base, va a ser el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto. Acá no interesa la habitualidad, sino que por todo concepto siempre que sea mensual, 30 días. Dentro de cada semestre, o sea, el semestre que va, primer semestre, buscamos la mayor remuneración de enero a junio y cuando pagamos el SAC de diciembre, sería el segundo semestre, sería de julio a diciembre. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? Como se adelanta, diciembre es el 18, acá me explica que la segunda cuota del SAC, o sea, la de diciembre, se debe estimar el salario de diciembre, porque no finalizó todavía, antes del 18, y si de dicha estimación no coincide finalmente con el salario real, y por ejemplo el mayor sueldo pasa a ser el de diciembre, esa diferencia a favor del trabajador, porque tendría una base mayor a lo estimado, sin considerar diciembre, esa diferencia se debe pagar junto a los sueldos de diciembre. Así que, bueno, el cálculo entonces tenemos que hay que obtener la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto en el semestre. O sea, va a ser la mayor remuneración del semestre dividido 360, que es el año, por la cantidad de días en el semestre. Días remunerados, después les voy a explicar por qué días remunerados. Yo me gusta que en lugar de trabajados sea ustedes lo interpreten como remunerado, que genere derecho al cobro de sueldo. Por eso días remunerados. Ejemplo, un SAC completo va a ser de 180 días en el semestre. 30 por 6, 180. Que en definitiva es la mayor remuneración dividido 2, porque si simplificamos 360 por 180 es dividido 2. Bueno, también aclara que en la extinción del contrato de trabajo el pago va a ser proporcional, o sea, proporcional a los días remunerados hasta la extinción.
salvo que la extinción coincida, por ejemplo, en el primer semestre con el 30 de junio, ahí es completo, son los 180 días y estuvo trabajando todo el semestre y si devengó días remunerados todo el semestre. Y la extinción se produce justo, por ejemplo, el 30 de junio, ahí sigue 180, es SAP completo. Pero si no, sería siempre proporcional en la extinción porque son menos del semestre completo. Así que, bueno, esto sería lo que es el cálculo del SAC. Y acá, ¿qué pasa con los días remunerados? Se consideran computables, o sea, suma para los días remunerados, para llegar a esos 180 del semestre completo. Por ejemplo, la licencia por enfermedad o accidente inculpable, las licencias especiales, licencias remuneradas por convenio, todo lo que sea que genere sueldo. ¿Se acuerdan? Las licencias por enfermedad genera sueldo por una licencia paga. Las vacaciones lo mismo, son pagas. Todo lo que genera remuneración, por eso digo entre comillas remunerados, me va a generar devengamiento de días para el semestre. Y los que no me suman para el semestre, o sea, los que entre comillas no son remunerados, por ejemplo, ya vamos a ver cuando liquidemos licencia por maternidad, donde no se devenga sueldo, no hay remuneración, sino es una asignación familiar. Asignación familiar que pagan CES, que no es lo mismo que remuneración que paga el empleador. Por eso, como no es remuneración, no es día remunerado, es asignación familiar, no se tiene en cuenta. O sea, no se van a tener en cuenta esos días de licencia por maternidad para el cómputo de días remunerados del SAT. Lo mismo que una reserva de puesto por enfermedad inculpable, que no genera, ¿se acuerdan? Que no generaba de remuneración. Lo mismo que la licencia sin goce de sueldo, o falta injustificada o suspensiones. Todo esto no genera remuneración. Entonces no van a sumar, o sea, van a quedar excluidos del cómputo de los días de remuneración. Y de paso podemos ver un ejemplo de las alternativas del SAC, con un ejemplo numérico. Miren, vamos a ver todas las alternativas posibles. Alternativa, vamos a suponer que la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, esta mayor es 1.000.000 de pesos por 30 días completo. Bien, el SAP completo lo vamos a posicionar acá. El SAP completo son 180 días del semestre. Entonces sería la mitad justamente, 1.000.000, la mitad 500.000. O sea, la mejor remuneración dividido, como dice la fórmula, dividido 360. La mejor remuneración dividido 360 por 180, que es el SAC completo, el semestre completo. Que en definitiva se simplifica y es dividido 2, o sea, 500.000 pesos. 1.000.000 dividido 360 por 180 días remunerados del semestre, 500.000 pesos. Eso es el SAC completo. Ahora, cuando tenemos SAC proporcionales, cuando no tenemos días remunerados completos, o sea, no llegamos a los 180 días. Cuando es menor a 180 y mayor a 30 días, después vamos a ver el último caso. Acá puse un ejemplo, esto es a modo de ejemplo. Ponemos acá en modo de ejemplo, un ejemplo 120. Vamos a suponer que trabajó, devengó días remunerados de enero, febrero, marzo y abril. Vamos a suponer que son, no sé, 4 meses de días remunerados. Bueno, son 120. Entonces ahí es mejor remuneración que 1.000.000 dividido 360 por los 120 y no los 180. 333.333 con 33. Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el último caso, cuando tiene menos de un mes? Cuando es menor a 30 días, ya la remuneración bruta, lo vamos a ver acá, no es 1.000.000. Vamos a suponer que ingresó el 11 de junio y vamos a liquidar el SAC de junio, del 30 de junio. Si el empleado ingresa el 11 de junio, va a tener 20 días de sueldo. Y si va a tener 20 días de sueldo, 1.000.000 dividido 30 por 20 días de sueldo, 666.666 con 67. Esos son por 20 días, o sea, no vamos a tener el mes completo. Entonces, cuando es menos de un mes completo, directamente se hace a esta remuneración, 666.666 dividido 12, la doceava parte. Esa doceava parte quedó para estos casos. ¿Se entiende? Miren, acá se los dejo acá para que lo vean. Tomamos 666 dividido 12 directamente. Y lo podemos corroborar de la siguiente manera. Fíjense, me da 55.555. Y lo podemos corroborar abajo de la siguiente manera. Miren,
tomamos la remuneración completa, por ejemplo, la de 1.000.000, lo llevamos a completo al mes, 1.000.000, y hacemos la misma fórmula, divido 360 por 20 días que fueron los trabajados y me da lo mismo. Esto solamente a modo de corroboración para ver de dónde sale esto dividido 12, pero en la práctica, cuando no tenemos días remunerados completos, o sea, cuando es menos de 30, mejor dicho, directamente hacemos la remuneración del mes, o sea, de los 20 días en este ejemplo, dividido 12, y así obtenemos el SAT proporcional. Bueno, esto es todo lo que es la teoría con un ejemplo práctico de SAC.